Qué noche tan oscura. Pienso que de todos los días que he participado en discusiones y en votaciones en el Senado, nunca una como esta. A Morena y a sus aliados no les importó esa pluralidad ni esa representación de la ciudadanía. Mientras vivimos un México de fast track, reformas que nos están no beneficiando, al mexicano le está beneficiando este concierto que dice, Claudia, con sus palabras, es parte de promover la cultura. Cuando acá están quitando el CONACYT, sin tener una estrategia alguna, aunque estén diciendo que van a crear otra cosa. Nadie está por encima de la ley, ni en Nuevo León, ni en México, ni en ninguna parte. Y cuando un político, al nivel que sea, se asume por encima de la ley y busca cualquier mecanismo para hacer de la ley algo flexible, en ese momento el país pierde mucho. Y yo cuando me encuentro gente así que me dice, ay, ya no hablen de política, ya me aburrí. Ay, no te aburras de la política, porque la política nunca se aburre de ti. Bueno, y estamos en este tema, que es un tema que en verdad no sé cómo llegamos aquí. No sé por qué nadie hace nada. 20 reformas el fin de semana, aprobadas en 5 horas. Madruguete en puente a los mexicanos. Porque no se puede decir de otra manera. Fue un madruguete. Mientras todos andaban en el puente descansando, acá en el Senado se juntó la trifulca. ¿Y quién más que Indira, que estuvo ahí presente para contarnos lo sucedido y lo preocupante que es esto y qué sigue? ¿Y por qué nadie está haciendo algo más? ¿Y qué viviste ahí? Qué noche tan oscura. Pienso que de todos los días que he participado en discusiones y en votaciones en el Senado, nunca una como esta. Y precisamente porque el Senado representa una expresión democrática de pluralidad, ahí hay diferentes partidos políticos, personalidades, trayectorias. Hacemos una discusión, se supone de altura, para tomar decisiones de la vida pública, y por primera vez a Morena y a sus aliados no les importó esa pluralidad ni esa representación de la ciudadanía, y lo que hicieron fue reventar un acuerdo que ya se tenía desde el principio de la sesión. Y al momento de que esto pasa, lo segundo que sucede cuando no se hace bien política es que aparece la violencia. Entonces, prácticamente tomamos la tribuna, el bloque de contención, porque un senador de Morena estaba violentando a nuestras compañeras que en su libertad, porque todos ahí tenemos derecho, pusieron una manta precisamente por la ruptura del acuerdo que se tenía, que era designar al comisionado del INAI, y al momento en que eso sucede, aparece la violencia y obviamente las mujeres del Senado no íbamos a permitir que pasara mayores. Entonces todas las del bloque de contención tomamos la tribuna junto con nuestros compañeros, y lo que sucedió después fue una torpeza de decisiones, porque al final del día eso se tiene que hacer en coordinación. La Junta de Coordinación Política son las personas que toman las decisiones, y al no tener una conciliación, pues obviamente que tomamos esa tribuna por horas, si no es que por un par de días, casi 30 horas, un poco más. Y al final lo que sucedió fue dramático y drástico, porque de ser un poder con autonomía de decisión, pasó a ser un grupo mayoritario escondido detrás de los pantalones del presidente, que por instrucción y en esa madrugada, en 5 horas, acepta sin deliberación alguna las reformas que que de por sí se tenían contempladas discutir, pero lo hacen ahí. Obviamente, como nuestra tribuna está tomada, pues se tuvieron que mover a Jicotencat, que es la sede que está en el centro de la ciudad. Que mientras tanto estaba Rosalía ahí también, ¿no? Okay. Ah, sí, por supuesto. Hasta parecía como orquestado, ¿no? Muy bien orquestado las horas y los días en que esto pasó. Y cuando llegan ahí, pues las escenas que ustedes ven son ellos y ellas sentadas en sillas y una mesa y mesas de plástico. Entonces, es triste porque finalmente el Senado pues es nuestra Cámara Alta, en donde debería de haber esa discusión. No necesitamos estar de acuerdo.
yo siempre lo he dicho, no es necesario que estemos todo el mundo de acuerdo, pero sí es necesario pasar por la deliberación, porque vivimos en una democracia y lo que esa noche al menos fue lo que se hizo en una construcción de un montón de decisiones, algunas muy torpes y otras un poquito más acertadas, pero al final del día pues tal parece que el Senado, que sí era nuestro muro de contención ante tantas atrocidades, pues se desdibujó. Es que, Indira, puede que no estés de acuerdo, pero la Constitución es primero, antes que los partidos y antes que la figura, y esto es lo que está pasando. La representación de México, ¿te representan a ti como mexicana? O sea, yo me pregunto, a mí no. O sea, esto que acaba de suceder. Y están defendiendo la Constitución, o sea, la Constitución es lo que debe de ser primero. Sagrada. Y mira, o sea, de verdad no tienen ni la más mínima convicción y eso asusta. Nadie está por encima de la ley, ni en Nuevo León, ni en México, ni en ninguna parte. Y cuando un político, al nivel que sea, se asume por encima de la ley y busca cualquier mecanismo para hacer de la ley algo flexible, en ese momento el país pierde mucho. Y lo que los senadores de Morena hicieron no fue un madruguete a los demás senadores, al bloque de contención o a la oposición. Fue un madruguete a México, porque además fíjate cómo lo hicieron. Veníamos de toda esta semana de una espiral de comunicación en la que estábamos con que si el presidente estaba convaleciente o no, que si el puente, que si el concierto de Rosalía en la Ciudad de México, y te llevas a tus senadores con la oscuridad y la opacidad de la madrugada a sesionar a una antigua sede. Una senadora se atrinchera y se encadena a la mesa del presidente del Senado y entonces dicen, pues vámonos a un patio a sesionar. Claro, previa visita con el presidente antes de sesionar en la oscuridad de esa reunión macabra. Sí. ¿A qué fueron con el presidente? ¿A que les diera línea? ¿A que les dijera qué? ¿A motivarlos a la ilegalidad? Claro, y les dio línea desde antes. Pero a la ilegalidad, o sea, ni siquiera es motivarte para hacer algo bueno, es motivarte para hacer algo con la oscuridad de la noche, de la falta de transparencia, de la opacidad, de la violación de leyes. ¿No? Durante el concierto. O sea, cuando la gente está en otra cosa, está en el puente, la gente de Ciudad de México está en el concierto geográficamente y en la conversación y ellos sesionando ahí a unas cuadras en los... Sí, vemos un mapa así de Google o sea, me todo encantaría, ese de cuenta, todo sucedió, el foco rojo es tin, o sea, motomami, porque también dijiste que entró con un casco acá una senadora, ¿sí, no? Una motociclista. Sí, o sea, moto todo, pero en diferentes tenores, ¿no? Es que y ¿sabes qué es lo triste? Que se supone que tú estás ahí representando, se supone que estás velando precisamente por la Constitución. Y yo insisto, no se hace bien política y entonces aparece la violencia. A nosotros, al menos en el bloque de contención, no nos quedó de otra más que defender con el cuerpo. Porque al final del día, si esas reformas las querían pasar, porque eso era lo que les dijeron y así estaba construido. Se ponían así. Pues teníamos que vigilar que nadie se subiera a la tribuna. Es más, si ustedes ven, cuando Armenta llega, precisamente porque ya se los va a llevar a levantar sesión, que nada más tiene 64, es decir, nosotros necesitamos 65 senadores y senadoras para hacer quórum. Con 64 levanta la sesión para irse a una Desde ahí sede externa, por supuesto, ahí comete una ilegalidad. Pero nosotras, al menos las mujeres que estábamos tomando la tribuna, ni siquiera le permitimos dar la palabra, empezamos a hacer ruido, porque era la única manera de evidenciar que lo que estaban haciendo era precisamente una ilegalidad. Pero dime tú, ¿qué necesidad? Si se supone que yo estoy ahí para discutir y para votar, no estoy ahí para, digamos, estar prácticamente atravesar el cuerpo. Pero de hecho eso era lo que comentábamos con nuestros compañeros, es que ya era la única manera de hacerlo evidente, no había otra forma. Y entonces eso es lo triste, que se supone que la gente te paga precisamente para que trabajes en una manera y al romper el acuerdo, porque Morena rompe un acuerdo desde el inicio de la sesión y eso deriva. Entonces yo sí llego a pensar, si se acuerdan cuando Peña Nieto se escondió en el baño de la Ibero. Claro. Pues yo digo, pues es lo mismo. Sí. Nada más que se fueron a esconder a Palacio Nacional, ¿no? Pues es buen punto. Y se fueron pero después Peña a Nieto no esconder cambió el destino de todo un país en el baño.
es buen punto. Esa es la gran diferencia, sí, ¿no? sí, es sí. que esto lo de grave. Peña Nieto nos podemos reír el resto de la historia, pero de esto nos puede cambiar es gravísimo. el destino Estamos del país. En tiempos de intransigencia, en tiempos de que si no es en mi manera, no es. Y es Ese dividir es lo grave, sí. para vencer. Eso es el manual de AMLO. Y la figura presidencial es más importante que nada más. Y es que la gente también tiene que saber qué son las cosas que se votaron. O sea, una de las que a mí más me preocupa es la reforma del INSABI. Porque desde un principio, cuando él quiso crear el INSABI y desaparecer el Seguro Popular, advertimos que era una decisión equivocada. Sí. Porque aparte a mí esa dinámica de llegar al poder y desaparecer todo lo de los anteriores sin hacer un análisis de qué sirvió y qué no. Sin estrategia. Me frustra mucho y me parece lo más Y no es lo ridículo, único, hay perverso muchas otras cosas, e ineficiente pero esto... de la toma de decisiones de políticos. Pero bueno, ya estoy bien. Desaparecer el Seguro Popular fue una muy mala decisión, lo advertimos, se le dijo, ok, ya creaste el INSABI y ahora otra vez lo desapareces para darle toda esa carga al IMSS, que ya sabemos cómo está de sobrecargado el IMSS No, sobrecargadísimo. que no hay citas, para... no hay medicamento, no hay doctores, las condiciones de las clínicas del IMSS son deplorables. No, y ahora Lore, le vas deja a... tú, lo que se robaron en el INSABI. Aparte. O sea, ¿quiénes son los responsables Aparte. de este fiasco? Porque están que rindan deshaciendo el cuentas. INAI. Pero Pero ¿cómo el van a INAI rendir inoperante de aquí hasta cuentas? agosto. Ajá. Bruto, pues no me van a rendir cuentas ni de eso, ni del poder que le estoy dando el ejército. Entonces, eso, O sea, el IMSS, esa fue una de las reformas que votaron. Otra de las reformas que votaron fue que ahora todas las compras, adjudicaciones del gobierno las va a hacer la Secretaría de la Función Pública, pero deja tú que las haga. Aparte, esa misma es la que las va a auditar. Entonces, ¿quién te va a decir, yo compré y la regué? Yo compré y desvié no hay recursos. Pues transparencia. no, Jugador y no árbitro. lo van a hacer. Jugador y árbitro. Jugador y árbitro. Y entonces Opacidad. eso va a ser la Secretaría de la Función Pública, salvo las compras que tengan que ver con el Ejército y la Marina. Esas sí las van a seguir haciendo ellas directamente. Y ahora le diste el poder absoluto a la Sedena para todo el proyecto del Tren Maya. Que yo la verdad te voy a decir una cosa, nunca he sido de los detractores del Ejército. Pero sí te voy a decir que yo los quiero en las calles vigilando y procurando la seguridad de la ciudadanía, no construyendo y administrando No, claro que trenes y no, proyectos de claro desarrollo que turístico. Para eso está la Secretaría de Turismo, para eso está Fonatur, Al para rato eso están militar los va a ser el gobiernos. presidente, o sea. Pues es que Por ese eso, es nuestro para eso peligro vamos. más grande. Es que ya es un Entonces, gobierno militar. estamos gobierno en el militar. camino a convertirnos en un gobierno militar y eso es ¿Creen peligrosísimo. que estamos cerca de ser un Venezuela, Sofía? Deja tú No, Venezuela. no hablemos de Venezuela, Bueno, hablemos de México. A hablemos mí de me México, preocupa, pero me preocupa los las tintes. fronteras, las aduanas, todo está ya, los juguetes de Navidad, todo está ya, Militarizado. los juguetes de Navidad que entrega el gobierno, el ejército, tenemos que entender que así se conquista la imaginación de un pueblo, a través de las infancias. Entonces eso preocupa mucho, pero además tenemos que entender que ahorita ha entregado este gobierno hasta las fronteras. Eso es súper peligroso y no es para proteger de afuera hacia adentro. Totalmente. Y es Hasta que- lo aéreo, lo entregó también ahorita con Y es estas que reformas. es lo que tú dijiste, Marce. Lo grave es las instituciones y el Estado de Derecho se han construido precisamente a partir de tener una conciliación de intereses de un país. Entonces, cuando existe esta destrucción institucional, reduciéndolo a la mínima expresión, que es el presidente, pues eso es muy grave, porque entonces estás dejando en manos de una sola persona un país completo. No es posible, no le da la capacidad, al menos que hubiera una estrategia de control detrás de eso. Y creo que esta evidencia que cada vez está más, que haya pasos regresivos en el tiempo de leyes y de instituciones, la única seña que nos da es que prácticamente nos estamos enfrentando a una persona que quiere el control del Estado, es decir, que la Constitución diga México le pertenece a Andrés Manuel López Obrador, SADCB por los militares. Totalmente. Y eso es muy grave. Quizá lo otro lo podemos discutir. Habrá gente que diga, bueno, pues, pero si no pasa por esa discusión y esa pluralidad, le estás delegando a una sola persona las decisiones más importantes de la vida pública de un país. Y eso no es. Imagínate Ahora aquí- el peligro en el que estamos si
Los senadores oficialistas, los senadores del presidente están dispuestos a violentar públicamente la ley con tal de hacer las cosas como el presidente quiere, no y ahorita, como la ley dice. Totalmente, y lo que me preocupó que dijo Indira también ahorita que estábamos platicando un poco fuera de cámara es que también ves tintes en la oposición de doblegarse. Sabes que hay mucha flexibilidad y yo creo que poco sentido de urgencia respecto a la gravedad. Aunque yo sé perfectamente que el quehacer político es mantener de cierta manera la estabilidad para hacer los acuerdos, pero yo sí soy de las personas que piensa que cuando la contraparte es como un divorcio. Totalmente. Cuando la contraparte no se quiere conciliar, pues tú no, o sea, tú no te puedes, vas a dejar, ¿sabes? ¿verdad? No puedes, como quien dice, ponerte de pechito. Entonces también es un llamado al bloque de contención. Pues, ¿qué le debe el bloque de contención para tantas cortesías políticas? Y eso también es grave porque entonces la gente deja de sentirse identificada con quienes se oponen. Entonces, hoy vivimos dos crisis al mismo tiempo. La crisis dada por una persona que quiere el control, que es el presidente de la República, y la crisis que también existe en el bloque de contención. Siguen apoyándose entre ellos, siguen teniendo sus círculos de amigos, cooptando partidos políticos. Y eso tampoco puede ser. Porque entonces en ese ánimo, cuando Andrés Manuel sale también a decir, pues ustedes no tienen, ¿cómo dice? Que no tienen moral o no tienen... Sí. Pues claro, la gente lo sabe, pues sí, la gente no es tonta tampoco. Pero al ciudadano sí le falta, creo, bien lo de la protesta del INE no se toca en su momento y todo, pero yo me remonto a la época de Echeverría y tal, que estaba yo muy chiquita, pero sí lo llegué a vivir, verlo en mi familia, de decir, a ver, porque en ese momento había protestas cuando algo el del empresario se metía, ¿sí? El empresario, el grupo de los 10 se hizo en esa época. Pero entonces, mandaron matar a uno. Bueno, pero hubo movimiento tectónico de levantar la mano, de decir, a ver, no estoy de acuerdo. Y aquí yo no estoy viendo un ciudadano proactivo. No es nada más el INE no se toca y el marzo 8 las feministas a las calles vamos a ponernos. Y después de ahí, ¿qué? O sea, esa parte a mí sí me preocupa de México, de qué le vamos a dejar a nuestros hijos, a los niños que vienen, ¿qué les vamos a dejar? Un país militarizado, porque estamos de espectadores, viendo cómo pasan estas reformas, y es el comienzo, el tip of the iceberg, como dicen, es la punta del iceberg, porque de esto para el real, o sea, estamos a 2 de estar como un país otra vez regresamos autoritario y comunista. Otra vez regresamos a que nuestra última esperanza es la Suprema Corte. Y entonces, como lo hemos platicado en este espacio, como mexicanos debemos de cerciorarnos de que a la Suprema Corte tampoco se le toque. Totalmente. Y que los ministros de la Corte tengan absoluta libertad y absoluta seguridad de que hay un pueblo detrás de ellos defendiéndolos y protegiéndolos. A lo mejor inclusive en algún momento, ojalá no nos toque con nuestra propia vida como le hicieron los senadores en tribuna esta última ocasión, con su cuerpo. Porque ahora toca que el bloque de contención y activistas y quien tú quieras pueda llevar esta controversia de estas reformas aprobadas en la opacidad de la noche a la Corte. Y la Corte nos dirá si las avala o no. Entonces sí, nos toca ese... Yo sí pienso que se va a poner esto mucho más oscuro, porque además estamos repitiendo la historia. Ya habíamos pasado por aquí, hablando de ese Monterrey, de los empresarios que hacen contrapeso. Yo sí pienso que estamos pasando por ahí, en medio de una sociedad que sabe 1000 veces más sobre Rosalía, que no está mal, yo siempre les digo, yo soy fan. Sabe 1000 veces más de Rosalía. Pero no pudiste ir al concierto. No ¿ves? Ese también es mi coraje. Ese también es mi coraje. No, y mientras tanto el hijo de AMLO también en el México Open de Vidanta, en el VIP Lounge con la champaña. Tranquila la cosa. Cosa. Entonces, eso también... Oye, y una ahí arriesgando el pellejo. ¡Ay, no! Mira, estabas en el lugar equivocado. Conclusión. Yo sí pienso que se va a poner más oscuro, que hay que estar vigilantes, que hay que estar determinantes a defender a la patria. Definitivamente. Una amiga me escribió y me dice, ¿qué vamos a hacer? ¿Otra marcha ahora por el INSABI, por el INAI? Le dije, por la lista. Pues nos vamos a poner muy chamorrudas, ¿no?
O sea, pura marcha. Sí. O sea, pero sí, hay que estar muy alertas, hay que educarnos, hay que informarnos todos los días y no entrar en esta indiferencia. O sea, sí, eso es yo creo que yo lo cada peor. vez escucho Están más contando en eso. a gente diciendo, es que ya no quiero hablar de política, ya estoy hasta acá, ¿cómo que no hay que hablar? No, o sea, hay que hacer, hay que... Sí, lo que pasa es que no entienden que la política es hasta la sopita aguada que te comes. Totalmente. Y yo cuando me encuentro gente así que me dice, ay, ya no hablen de política, ya me aburrí. Ay, no te aburras de la política, porque la política nunca se aburre de ti. Totalmente. Y mientras en el Senado se atrincheraban, acá Claudia Sheinbaum decía que la gente estaba muy, muy, muy feliz con el concierto de Rosalía y que fue gratis. Patrocinio uno que otro, pero y que fue gratis. Cuando Rosalía cobra 10 millones de pesos por concierto mínimo. Entonces, bueno, eso es una incógnita que nos queda aquí en la mesa. Yo no tengo ahorita el papel para decir, pues sí cobró o no cobró, pero se dice que sí cobró algo, aunque Claudia dice que fue patrocinado. Aquí la cuestión es, a ver, mientras vivimos un México de fast track, reformas que nos están no beneficiando, al mexicano le está beneficiando este concierto que dice Claudia, con sus palabras, es parte de promover la cultura, cuando acá están quitando el CONACYT. O sea, es una dualidad perversa, decir, esta bandera de estar liderando la Ciudad de México y tal es promover la cultura como número uno, y del otro lado de la palestra morenista están quitando un CONACYT sin tener una estrategia alguna, aunque estén diciendo que van a crear otra cosa. Entonces, bueno, lo dejo aquí sobre la mesa. Sofía, tú que estás muy metida en lo de la cultura, en parte de esto, ¿qué opinas? Pan y circo, eso es lo que opino. O sea, son estrategias. Aquí además la usaron como estrategia para distraer de algo súper fuerte, pero de todas maneras siempre es una estrategia, ¿no? Y lo peor es que no son los únicos, aquí también están habiendo estos conciertos que yo sí creo que se debe promover la cultura, pero realmente una española realmente es ese tipo de cultura. O sea, el Festival Santa Lucía es una maravilla, pero no sé qué concierto hubo aquí hace poco, ¿no? En Ciudad de México, de Rosalía, pues es un escándalo para los fans que no van a pensar en otra cosa más que en eso, ¿no? Pan y circo. Pan y circo. Y como tú dices, sabe desde los romanos. Es de los primeros conciertos, porque pues ya fue el Grupo Firme, Maluma ya salió como diciendo a lo mejor voy, así como que haciendo un live tal, entonces es la estrategia de Claudia, es Claudia y los conciertos, así como lo ponemos aquí, es Claudia y los conciertos. ¿Tú qué opinas de eso? Mira, la verdad es que yo nunca he estado en contra de que el gobierno use sus recursos para dar este tipo de espacios y diversión a la gente, porque a nosotros se nos podría hacer como un escándalo que gasten en dar un concierto gratuito, pero pensemos en que hay millones de mexicanos que nunca podrían ir a un concierto si no fueran por espacios como este. Millones de mexicanos. Entonces, que el gobierno utilice el dinero para darle diversión a ellos también se vale. Pero cuando no recortan en también otros rubros, se vale. O cuando arreglan un metro. Pero en cuando hay medicina. Lo que pasa, mientras que está el concierto de Rosalía, que después de estar Claudia Sheinbaum y las otras corcholatas y los senadores de Morena al mismo tiempo sesionando para darle un madruguete a México, eso es lo que me molesta. Rosalía no me molesta lo que hacen detrás de Rosalía. Me molesta lo que hacen en lo oscurito mientras que distraen a todo México con estos conciertos. Me molesta lo que hacen para darle en la madre a México mientras que por el otro lado los están divirtiendo. Eso es lo que me molesta, no el concierto. Vale, sí. Ya me siento mejor. Ya soltamos, ya. No, es que sí, aquí la diputada ya. Te representé. Me representa. No, sí. Y tú querías ir al concierto. No, sí, a ver, dos cosas. La primera es lo que decía mi abuela. Nada es gratis, siempre hay alguien que paga. Entonces, por favor, dejen de utilizar eso de que el gobierno da cosas. No, hace una planación de un presupuesto que es asignado y que pues obviamente cada persona que llega al gobierno sabe cómo lo utiliza y para qué lo utiliza, pero nada es gratis, grábenselo. Ese es uno de los mejores consejos que me ha dado mi abuela. No free lunch. ¿Verdad? Sí. Entonces,
En primera eso, nunca se crean cuando un gobierno dice que te lo da gratis, porque alguien paga siempre. Sí. Y normalmente lo hace la gente que paga sus impuestos para que entonces ese dinero llegue en la expresión de un concierto. Y obviamente yo tampoco voy a cuestionar si Rosalía es cultura o no. Para mí lo es, habrá gente que no lo es, pues está bien. Pero el tema también es cómo la clase política, porque eso es una constante repetida, en primera, no tener una visión periférica de lo que significan los programas específicamente culturales, porque el mismo dinero que se le destina a estos artistas muy populares y comerciales, debería también haber partidas para hacer popular a gente muy valiosa de la localidad, o otro tipo de expresiones musicales, otro tipo de expresiones artísticas, para que la cosa esté, digamos, también equilibrada. Eso por una parte. Y la otra, que además el concierto duró poquito, duró 1 hora y cuarto, y los fans también se comenzaron a quejar porque no duró todo el tiempo que hubieran querido, o como un concierto que se... Normal, ¿no? Normal, que tú pagas. ¿No? Entonces, pues también ahí le fallaron a la gente. Oigan, si ya van a hacer su pan y circo, pues háganlo bien, ¿no? No que una hora y cuarto, ¿qué es eso? Y lo último es, pues, justo lo que dice Lore, ¿no? Si estás viendo, a ver, la doctora es doctora, es científica. Hoy mismo, de hecho, la comunidad científica está quejándose y está demandando su derecho a estar en oposición a esta ley de ciencia y tecnología que trastoca al CONACYT y obviamente a ellos y ellas que no tienen por qué pagar la factura de la corrupción. Ningún científico ni científica que viva de su trabajo, que no es más que eso, hacer investigación y ciencia, tiene por qué pagar las facturas. Entonces sí es muy maquiavélico que un gobierno se preste constantemente detrás de vamos a gastar el presupuesto en algo que nos dé una amenidad y nos divierte y nos recree, que ese es un derecho también, que lo haga a expensas de lo que al mismo tiempo está pasando y es muy grave. Entonces, por eso yo decía, pues nosotras ahí, ¿verdad? Hasta con las uñas agarradas de la mesa directiva del Senado, y la los otros en la madrugada, sí. haciendo y deshaciendo de este país sin importarles la Constitución, ningún tipo de ley, ni nada, ni siquiera pudor, porque hasta acá no las había. Bueno, Rosalía se unió a eso, estoy hablando así como en juego porque traen un rollo en redes sociales con que pintó la bandera de México, ¿viste? Que le puso, eso dicen, le ¿no? puso Motomami, no sé qué, a la bandera, y pues se supone que no puedes pintar una bandera. Yo le digo que a esa gente enojada utilicen todo su coraje de esas cosas en las reformas, en lo que pasó en el otro lado. Sí, exactamente. Lo utilizan así. Y bueno, lo que sucede es que esto es electorero. O sea, estas cosas, estos gastos son para decirte, vota por mí porque te traje a Rosalía. Pero sí, yo insisto, la cultura necesita tener su presupuesto, clarísimo que sí. Y además no creo que nada más debamos de ver en México la pura cultura mexicana, porque ¿cuál es esa? Es muy diversa también, pero me gusta mucho que llegue la cultura del mundo, está muy bien en los presupuestos. Pero sí me parece muy mal cuando empieza a ver estas cosas gigantescas como puro pan y circo, electorero además, cuando de verdad faltan muchísimas cosas. O sea, hay un gasto ahí, porque ahora los cantantes sabemos que ya no viven de lo que venden de discos, viven de sus conciertos. Claro. Y yo sé que para alguien decir, un artista mundial, decir, me paré en el Zócalo y lo llené, es de verdad una estrella en el firmamento, de verdad. Debe de ser una medalla que se cuelgan, pero de todas maneras tienes que mover, ¿a cuánta gente tuvo que mover esta mujer para venir aquí? O sea, no vino, ¿cuánto costó eso? Claro. Y ocultan los patrocinios, porque entonces, no dicen quién patrocinó ni que nada.
¿Y quién patrocinó? ¿Y por qué? Esas son las cosas que me importan, Marce, porque no me importa que traigas a Rosalía, qué bueno que la trajiste, pero la transparencia a la que no estás a favor, que no permites que se son los empresarios que se titular callan, del Instituto Nacional de Transparencia, apuestas a su parálisis, quieres no transparentar los recursos protegiéndolo todo con proyectos de seguridad nacional, no nombras a los comisionados, o sea, es lo que está detrás de estos conciertos lo que molesta, no el concierto en sí. Exacto, y si te fijas, la base es la ignorancia. Nos quieren mantener en la ignorancia. No tener Entre información. más ignorantes, mejor. No ciencia, que ya estaba muy construido todo esto del CONACYT. O sea, es gente que se va a quedar sin chamba, gente muy brillante. Lo estás poniendo así como un papel, literal, haciéndole así a la basura. El INSABI, a la basura. El INAI y el concierto de Rosalía, vamos, sí, o sea. Y ahora, del lado de los artistas, por ejemplo, con Trump, llegó un momento en que los artistas del mundo decían, no voy a tocar a tu concierto, ¿no? O sea, sí, los pues lo vemos invitaban, con YouTube y eso que hacían statements de... y era casi general, tocaban eso. muy Buen pocos. punto. Y entonces dices, estás en un país que todavía está viviendo de la grandeza anterior, pero está a punto de desmoronarse. Y vienes a tocarle al gobierno que lo está desmoronando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer también para que haya conciencia en el mundo? Sí. De, no hay que seguir el circo, ¿no? Pues es que ellos no están obligados a tener esa información, No, Sofía. claro. No, pero es buen punto el que dice Sofía. Sí, pero el presidente, imagínate, un artista extranjero, Rosalía ¿es de dónde? Es de española. Española. Catalana. Y ella ve la información y ve que el presidente va a ir a tocar con una súbdita de un presidente que tiene el 68% de aprobación. Pues no está mal. Sí, pero no Entonces, creo que se quede ahí. Porque pues aparte, es que no es obligación. Pero es un presidente que no da apoyos a las mujeres, por ejemplo. Y es un presidente y un gobierno que no da medicamentos a niños con cáncer. A mí me queda clarísimo que tiene muchas por ejemplo, en Rusia pasó que hay que dejarlo saber, que los ¿no? Pussy Riots o algo así se llama, sí, Pussy Riot, y sí, o sea, acabaron en la cárcel, Sí, de hecho. ¿verdad? Sí. Porque sus statements en las canciones, y luego eso ya se volvió en las canciones. Primero nada más decían en el concierto que no estamos de acuerdo con esto y tal y tal y tal. O YouTube también llegó a estar, no llegó a estar en la cárcel, por supuesto, pero sí también levantaron la mano varias veces en lo legal, porque también hacían statements, o Sting creo que también, o sea, sí, de decir, Lennon, los invitaban a diferentes lugares y iban y adrede decían algo político. Así como aquí agarran al doctor Simi de peluche, haz de cuenta. O a los ahí eventos de Trump que decían, Sí. no acepto tu invitación a tocar en el concierto en torno a no sé qué. Sí. Me parece que luego también tenemos que hacer saber lo que está pasando aquí en o no México. se quieren meter. Porque a lo mejor no se quieren Pues meter. que para mí el problema no son los artistas, para mí el problema son los que los contratan y Sí, no también, transparentes. pero también eso es que, parte por del ejemplo, problema. si Rosalía supiera un poquito, diría, no puedo ir a tocar un país donde se mueren tantas mujeres y no se encuentran a los asesinos, ¿no? Y no hay ni voluntad. Lo que dice Sofía sí creo que tiene sentido, pues no seas parte del problema, o sea, porque estoy de acuerdo, el gobierno es el problema, pero tú estás alimentando eso. No creo que esté tan ignorante. El asunto aquí es cómo hacemos esa conciencia, ¿no? Yo creo que sí, los artistas que has mencionado son artistas que han trascendido la historia de la música, no solamente la historia de una región. Entonces yo sí pienso que hay cierto también como nivel, conciencia, ¿no? Ajá. O sea, ya son artistas que han revolucionado la música y en ese arte pues probablemente tengan mayor noción de qué hacen y para dónde van. Pero sí, pues el alcance que puede tener eso yo creo que también es muy personal, depende mucho de la persona, depende mucho de su carácter y depende mucho de lo que realmente quiera hacer como artista, ¿no? Bueno, y los hijos del marketing, Samuel y Mariana, que siempre han sido hijos del marketing con sus redes sociales y tal, que por cierto lo hacen muy bien, pero como muchos de los ciudadanos dicen, bueno, traspola eso a físicamente estar gobernando bien, ¿no? Y ahorita con el factor Mariel, que vemos que ahora salen con Mariel en todo, bueno, lo acabamos de ver ahorita con lo de, ¿cómo se llama? Novolandia.
que empezaron a promocionar lo del Día del Niño y tal, y vemos a un Samuel atrás cargando a la bebé mientras que Mariana está hablando. Entonces, aquí mi pregunta es, en su momento una Jacinda Ardern de Nueva Zelanda dio pecho en la ONU, en Nueva York, y no nada más ella, en la España, o sea, muchas mujeres han puesto en la palestra a su hijo, pero de otra forma, o sea, no una forma marketingosa. De verdad, Jacinda Ardern en ese momento tenía 3 meses la bebé y le tenía que dar pecho, no le quedaba de otra. Entonces, aquí yo veo con Samuel y Mariana un a propósito. O sea, estamos poniendo a la bebé como parte de nuestro juego de gobierno digital. Y lo estamos pasando a la realidad cuando salimos con ella y todo. Para sensibilizar al ciudadano, porque siempre hemos sabido que el marketing político con niños funciona. Mueve las emociones, te hace más soft, por así decirlo. Y pues no sé, a ver, ¿tú qué opinas aquí tú, Indira, de este tema? Yo creo que en el futuro, porque todavía no vivimos esa generación de los niños y niñas que son expuestos por sus propios padres en internet, pero yo sí pienso que en el futuro va a pasar esto de el derecho a la privacidad de cada ser humano. Es decir, es como cuando los papás imponen una religión y los hijos crecen y entonces comienzan a hacerse preguntas sobre si realmente deberían, con su personalidad, sus decisiones, su manera de ser, ajustarse a lo que los papás, digamos, heredan o deciden sin consultar. Yo sí, al menos en mi manera de ser, pienso que vivimos en una generación que abusa de la exposición mediática y abusa de las redes sociales y que eso en alguna medida va a tener consecuencias para personas menores de edad que no han decidido que eso sea. Entonces, estos papás que incluso le crean cuentas especiales a sus hijos, que suben fotografías a la menor provocación o circulación de videos, que al final, pues sí, es una expresión de la familia, de los sentimientos, puede incluso caer en posturas políticas respecto a cómo crías a un hijo o una hija, pero yo sí pienso que en el futuro gran parte de los debates de quienes sean adultos y adultas en ese momento va a ser si realmente se le respetó su derecho a la privacidad o no. Ahora mismo la Comisión Estatal Electoral, el INE es muy claro respecto a la imagen de los niños y las niñas. Debe de haber un consentimiento, incluso si son tus hijos y tus hijas, porque no puede ser tan a la ligera y no puede ser de forma deliberada y nada más en los usos y costumbres de porque así todo mundo lo hace, porque hay derechos de terceros y esos terceros que de hecho tenemos el interés superior de la niñez, en algún momento nos va a confrontar a otro tipo de realidades. Entonces sí debe de haber una diferencia porque a veces hay gente que dice, bueno, pero es que son personas de la vida pública. Yo también conozco a personas de la vida pública que jamás harían eso, ¿no? O sea, porque también hacen diferencia, no es lo mismo tener una postura política, de lo que tú has dicho, de una mujer puede amamantar en público, una mujer puede ser gobernadora y madre a la vez, o presidenta y madre a la vez. Esas son posturas políticas que mezcla la vida pública con la vida privada, pero una cosa es la postura política y otra es confrontar a los niños y a las niñas a una sociedad que hoy de verdad es un Big Brother que se alimenta justo de estas escenas repetitivas, ¿no? De esas escenas sistemáticas. Entonces, hoy sí depende de la preferencia de cada quien. Yo pienso que en el futuro algo va a pasar porque no... ¿Tú sí crees que lo hacen adrede o no? En este caso, Samuel y Mariana. Es que mira, yo, por ejemplo, que los conozco, sé que son también parte de esta generación que les encantan las redes sociales y les encanta, pues sí, presentar su vida íntima. Cosa que a lo mejor para algunos por personalidad, porque no es de edad, es de personalidad. Es de personalidad. Es de personalidad, no es de edad. Pues sí nos crea como un poco de, quizá más bien cae en un exceso. Pero por eso te digo, hay personas de la vida pública que sí lo saben diferenciar entre hacer una postura política con tu vida privada y distanciarla, digamos, de una publicidad sistemática. Pero sí, claro, cuando tú lo ves y lo percibes, podría caer en ese abuso y en ese exceso, ¿no? Sí, para algunas personas, para otras, pues es importante porque de cierta manera muestra algo que tú no estabas acostumbrado, pero yo insisto
que lo más importante ni siquiera es ese tema, sino para mí lo relevante sería en el futuro el derecho a la privacidad, el derecho de esos niños y niñas. Es más, en Estados Unidos hoy ya hay adolescentes que están confrontando demandas precisamente por estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, y también en los comentarios, vamos con Lore, decían ahí como que, porque vi cuando salió la foto que hubo mucha controversia alrededor del tema, y decían, no, bueno, ganas tengo de llevar yo a mi hijo al trabajo, me corren al segundo, ¿verdad? O sea, esa no es la realidad de la mexicana, de la mamá mexicana. Porque la mamá mexicana, pues tienes que malabarear para poder que tu niño no esté ahí y sin guarderías, porque no tenemos guarderías ahorita al por mayor, ¿no? A ver, ¿tú qué opinas de esto, Lore? Sí, y a mí me ha tocado que he tenido que llevar a mis hijos de repente al trabajo porque, pues, no sé si todo el mundo entiende la frase de se me cargan mis hijos. Sí, en Salinas la usamos mucho, pero es como changuito. No, se me cargan de que no los he visto en varios días y de repente tengo un gap en el que digo, me los puedo llevar, me los llevo. Y la gente que me conoce me escribe que, ay, qué padre que te los llevas, pero hay mucha gente que también me critica y que me dice, ay, sí, tú porque te lo puedes llevar, pero yo no lo puedo llevar a mi trabajo. Y la verdad es que esa comodidad puede ser un privilegio, pero definitivamente no es la realidad del grueso de las mamás trabajadoras en este país. Lamentablemente no tenemos un entorno laboral en el que podamos ejercer la maternidad y la paternidad combinada con el trabajo. O sea, muchas veces tienes que tomar la decisión de sacrificar el tiempo con tus hijos por estar invirtiendo el tiempo en el trabajo. Y luego te metes en esta espiral de que le dicen el mom guilt, la culpabilidad de las mamás de decir, o escojo una vida profesional, o escojo una vida personal, o me dedico a mis hijos, o me dedico a mi trabajo, me dedico a mi pareja, y es como esta espiral raro. Pero no me quiero desviar, porque como ustedes nombraron este segmento de los hijos del marketing, y el gobernador y la primera dama son tan buenos en el marketing que nos tienen hablando de su vida familiar en lugar de hablar de todos los problemas que tiene Nuevo León hoy. Porque hoy Nuevo León es líder en feminicidios, porque acabamos de tener la semana pasada la jornada más violenta del país, 11 muertos en un día, porque hoy estamos viviendo un estado en el que estamos perdiendo nuestra seguridad y la manera en paz en la que habíamos vivido, porque venimos de una crisis de agua, porque tenemos una crisis de movilidad sin precedentes, porque nos faltan muchísimos camiones en esta ciudad, porque el metro está al borde del colapso. Y entonces son tan buenos para el marketing ellos y las agencias que están detrás de ellos, que nos tienen hablando de ellos, de su vida, de su paternidad, su maternidad, en lugar de hablar de los grandes problemas que hoy le aquejan a Nuevo León y a la gente de Nuevo León todos los días. Y que no son happy problems, como ¿Por qué dice Samuel? estamos hablando de ellos? Happy problems, son ¿Por qué happy estamos problems? hablando de ellos y no de los nuevoleoneses Totalmente. que pasan 4 horas diarias esperando un camión o arriba de uno de ellos? ¿Por qué estamos hablando de ellos y no de la gente que todos los días está con el Jesús en la boca pensando en si su hija va a llegar bien y violentada o no? Entonces, son tan buenos en el marketing que no estamos hablando de esas cosas que son lo que es verdaderamente importante. Y es que el instinto lo tienen muy sintonizado hacia las redes sociales, su instinto. Sí. A mí me preocupa mucho, no he visto mucho las redes sociales a partir de esta publicación, pero sí de cuando nació y así que, ay, qué bonito que nació, pero luego empiezas a ver que en el seno de una familia no tienen que entrar los comentarios de toda la población y comentan lo que sea sobre una niña que acaba de nacer. Mi instinto me llama a mí a proteger a mis hijos, o sea, me parece que proteger la privacidad de los hijos es muy importante. Lo vemos ya en otra manera con todos esos niños artistas, cómo crecen ante las cámaras y después en la adolescencia y en la adultez no pueden adaptarse porque todo el mundo sabe todo sobre ellos y han opinado y los ven en su exploración juvenil, adolescente, lo que sea, todo está en público y me parece a mí que está muy bien tener el instinto mediático de las redes, pero me parece que sí, ojalá que comprendan que hay que proteger más a esta bebita, ¿no? Ni siquiera quiero mencionar el nombre de la bebita. No deberíamos. Es que de hecho, nosotros en el Senado, con algunos colectivos, estamos trabajando Ley Influencer ya, y tiene que ver justo con esto. O sea, sí, igual que los contenidos de televisión, de radio, como en algún momento se han regulado los contenidos en redes sociales,
deben también tener ciertos criterios y cierta regulación. ¿Qué hemos encontrado con estos colectivos? Es también redes de pedofilia, redes de trata de personas, redes de empresas que también, sin respetar los derechos de las niñas y los niños, explotan la imagen de estas pues de estas personas, porque no dejan de ser personas. Entonces sí, yo creo que más allá, porque obviamente las redes sociales cada quien las usa como quiere y puede, ¿no? Y obviamente va a depender mucho de tu libertad de decisión y de tu personalidad, pero a mí también lo que me preocupa de fondo, y estamos de hecho discutiendo ley influencer ya, es que no solamente es este caso, es un montón de otros casos donde el abuso y el exceso de las redes sociales y de la información está trastocando los derechos de terceros. Sí. Y ese es el problema del marketing digital, que no todo mundo tiene, digamos, una misma perspectiva de saber qué derechos de terceros puedes también agraviar. Entonces, por eso yo les decía, en el futuro toda esa generación expuesta sí va a, de alguna otra manera, hacer resonancia con derechos emergentes, que no los hemos pensado antes, pero que pueden salir a partir de justamente de estos casos. Entonces, hoy mismo es preocupante, porque sí nos debe de preocupar que los niños, las niñas, las bebecitas, los bebecitos estén pues sin ningún tipo de criterio ético alguno, expuestos a la visibilidad que le dan desde sus familiares hasta pues empresas y todo lo que les acabo de decir. Totalmente, y ya para concluir, lo que dice Lore me parece también muy importante, o sea, en el caso, por ejemplo, me vuelvo puntual al de Jacinda Ardern, por ejemplo. En ese momento lo que trascendió fue lo que ella estaba diciendo, no que si estaba amamantando a la bebé o no. Eso fue una acentuación ahí de lo que sucedía. Pero aquí la cultura sí se enfoca, como dices tú, en los hijos del marketing. O sea, están sacando a la bebé, están nombrando a la niña, todo, y se olvidan de todos los problemas del Estado. Es lo que quieren. Que nos olvidemos de esos problemas, que eso lo pongamos, los happy problems, como dice Samuel, los pongamos al final de la lista. El número uno que sea esto que están tratando de visibilizar con el ciudadano de somos una familia unida, tenemos un bebé, o sea, lo propositivo, ¿no? Entonces, bueno, para concluir, no sé qué quieras decir. Tú que acabas de tener bebé también, Lore, y estás en la política. Sí, no, y la verdad es que yo no me voy a meter con el tema de su familia porque no, totalmente. Cuando digo con los niños, no es con los niños, no, con ninguno. Pero sí creo yo que como ciudadanos en general debemos estar más interesados en la vida pública de los políticos y no en la vida privada, porque sus decisiones y sus acciones es lo que debemos de vigilar. Todo su entorno familiar, y así obviamente tenemos que vigilar que, como la ley 3 que no lleguen abusadores al poder, violentadores, todo esto, pero en la parte pública, yo sí invitaría a la gente a que estemos más vigilantes de las decisiones que toman y de las acciones de gobierno que encabezan, en lugar de su vida privada, porque es al final del día lo que nos afecta directamente a todos. Totalmente. Yo sí creo, mira, en el caso de Peña Nieto, que Peña Nieto también construía narrativas soft, por no decirles, o de otra manera. Televisivas. ¿No? Que antes era por tele y TV Notas y ahora es por redes. Con gaviotas por encima. Entonces, en algún momento la historia cobra factura de eso también, porque la gente, pues al final del día, al que podamos estar muy entretenidos con una narrativa, yo sí creo que cuando una realidad es adversa, siempre alcanza. Se acaba la novela. Siempre alcanza. ¿No? O sea, lo que decías, Lore, estar esperando 4 horas un camión, pues sí, a lo mejor ya te chutaste todo el TikTok entero y todo el Instagram, pero al final del día son 4 horas esperando un camión. Entonces, la realidad siempre alcanza.